En este video vamos a hablar de la teoría de los costos. Aquí vamos a desarrollar elementos o conceptos como el costo de oportunidad, los costos privados, los costos sociales. Vamos a hablar específicamente de los costos de corto plazo, es decir, donde uno de los factores es un factor fijo. Vamos a hablar de los costos totales, los costos medios, los costos promedios, los costos marginales y las relaciones que hay entre las curvas de costos y las curvas de productos. Comencemos con el concepto de costo de oportunidad. Vamos a definir al costo de oportunidad como el valor que tiene un recurso en su mejor uso alternativo. Es decir, que vamos a tomar como concepto de costo aquella oportunidad en la cual ese recurso o ese factor productivo tenga un uso alternativo mejor y a través de ese uso vamos a hacer la valoración del costo, le vamos a poner precio. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos un bien, por ejemplo, como dice aquí, el costo de oportunidad de una máquina, en este caso, nosotros tendríamos que decir, bueno, a ver, ¿cuál podría ser la forma de calcular el costo de oportunidad? Y ahí podríamos encontrar dos formas de calcular el costo de oportunidad. Una primera forma sería identificar, bueno, cuánto costaría, por ejemplo, venderla a esa máquina. Y si nosotros la vendiéramos a esa máquina, vendiéramos ese equipo, es decir, cobráramos el valor de ese equipo, con eso, con ese dinero que hemos obtenido, lo podríamos depositar a una tasa de interés y generar un interés. Entonces, el costo de esa máquina sería, en definitiva, no solamente la plata invertida, sino también el interés que generaríamos por esa inversión ahora como inversión financiera. Otra alternativa es, como dice ahí en la filmina, sería calcular el costo de oportunidad a través de pensar si alquiláramos ese equipo o esa máquina. Supongamos que nosotros tenemos este equipo, esta máquina en nuestra empresa, y tenemos la posibilidad de alquilarla, es decir, que venga otra empresa, alguna persona, a alquilar las horas de esa máquina, y de esa manera generaríamos un alquiler. Bueno, ese valor del alquiler podría considerarse como el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros usamos nuestro equipo, dejamos de ganar ese alquiler. O si nosotros no vendemos ese equipo, dejamos de tener ese dinero en efectivo como inversión, digamos, y además de generar el interés que podríamos generar en una inversión financiera. Entonces, por cualquiera de esas dos vías, nosotros podríamos determinar cuál es el costo de oportunidad de un bien. Entonces, desde el concepto en economía, nosotros trabajamos este concepto de el costo a través de un elemento que es el costo explícito, es decir, cuál es el costo de, por ejemplo, de adquirir una máquina, ¿sí? O cuál es el costo que nosotros pagamos, no sé, por el alquiler de un bien, o cuál es el costo que nosotros pagamos, no sé, por la campaña publicitaria que hacemos en nuestra empresa. Bueno, esos serían los costos explícitos que incluso contablemente los podríamos indicar como costos contables. Pero a su vez, en economía, nosotros sumamos el concepto de costo implícito. Entonces vamos a decir que el costo implícito es aquel costo que de alguna manera dejamos de ganar por utilizar ese bien. Es decir, lo que nosotros conocemos como el mejor uso alternativo o el costo de oportunidad. Entonces vamos a decir que los costos que nosotros usamos como costo económico, que definimos como costo económico, es algo así como la suma entre lo que es el costo contable, el costo que se puede registrar contablemente, más un costo implícito que es el costo de oportunidad. Entonces, el costo contable más el costo de oportunidad es lo que nosotros vamos a tener identificado como costo en economía. A su vez, también es interesante identificar otro concepto, que es el concepto de costo privado y costo social. Vamos a decir que el costo privado es justamente esto que hablábamos de los costos contables, de identificar cuánto pagamos por un bien o cuánto pagamos por algún servicio, cuánto pagamos por algún costo, no sé, por ejemplo, los costos administrativos de la empresa, ¿sí? O los costos comerciales de la empresa, los costos de operación de la empresa, bueno, esos son los costos privados. Ahora,
De todo este funcionamiento que tiene la empresa, podría estar, por ejemplo, a su vez, produciendo alguna situación negativa o de impacto negativo al resto de la economía. Y esto, en definitiva, podría ser un impacto positivo también al resto de la economía, al resto de la sociedad. Entonces, muchas veces, este costo que nosotros tenemos como desarrollo productivo, a su vez, provoca lo que se conoce como una externalidad. Y esa externalidad también, si nosotros la consideramos dentro de los costos, obtendríamos lo que serían los costos sociales, ¿sí? Una de las cuestiones que siempre me gusta poner como ejemplo en este punto son, por ejemplo, las producciones de miel, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una producción avícola, esto, en definitiva, muchas veces favorece a lo que es la producción agraria, digamos, es decir, si hay cercano a donde nosotros tenemos la producción avícola, hay determinada producción agraria, no sé, de cualquier tipo de cultivo, probablemente el rinde de ese cultivo mejore dado el proceso de polinización que hace la producción avícola, es decir, las abejas mejoran el proceso de polinización de esos cultivos y eso hace que la productividad del cultivo mejore. Entonces, el costo de la producción avícola va a ser un costo privado, pero el costo que podríamos calcular contablemente, pero a su vez va a haber un efecto positivo, es decir, una externalidad positiva en otro sector productivo. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es el costo social de esa producción avícola, tendría que tomar el total de los costos de la producción y a su vez le restamos esa externalidad positiva que generaríamos en otra producción, de manera tal que el costo social sería mucho menor. El ejemplo contrario sería que fuera una empresa productiva que de alguna manera perjudique a otra empresa productiva, eso o a un sector de la sociedad, o a la salud de los habitantes cercanos. Entonces, ¿esto qué haría en definitiva? Esto sería una externalidad negativa, por lo tanto el costo social sería el costo privado más el costo que significa esta externalidad negativa. Estos elementos de costos en los cuales en economía tenemos algunas diferencias con lo que normalmente se pueden ver en otras disciplinas, es bien importante tenerlos en cuenta antes de iniciar específicamente con los conceptos de costos que vamos a ver a continuación. Y partimos con el primer concepto de costo, que va a ser el costo total. El costo total de una producción en una empresa, vamos a decir que está integrado por dos partes, por los costos fijos totales y por los costos variables totales. En este ejemplo, en este mundo simplificado, en este modelo simplificado, en los cuales nuestros factores son el factor trabajo y el factor capital, indicado por L en el factor trabajo y K en el factor capital, diríamos que el costo variable estaría integrado por la cantidad de unidades del factor variable L que utilizamos multiplicado por el precio que le damos a ese factor variable. El precio que podemos usar es P sub L o bien W, como está indicado aquí en la filmina, indicando el valor del salario, ¿sí? Este W es para nosotros indicar salario. Entonces, el costo variable va a estar identificado como el costo del salario, ¿sí? O el precio del factor mano de obra por las cantidades de mano de obra por unidad de tiempo que utilizamos. Por el otro lado, teniendo en cuenta que estamos hablando del costo en el corto plazo, vamos a tener un factor fijo. Ese factor fijo va a ser K. Entonces, el costo fijo va a estar identificado por las cantidades que utilicemos de K para obtener el nivel de producción que necesitamos, multiplicado por el precio que tenga ese factor K. Entonces, el costo total es la suma de costos variables y costos fijos. Aquí están representados gráficamente
teniendo en cuenta que en el eje de las ordenadas indicamos todos los valores de los costos y en el eje de las abscisas las unidades de producción, es decir, el Q que nosotros usamos, que es la tasa de producción por unidad de tiempo, por periodo de tiempo. Entonces, a medida que aumenta el nivel de producción, nosotros, por ejemplo, pasamos desde 1 hasta 15, 16, como está aquí en la filmina, lo que identificamos es que los costos fijos, esta línea que está aquí a nivel de 10, diría que los costos fijos siempre mantienen el mismo valor. Una característica que tienen los costos fijos totales es justamente que no cambian a medida que varía el nivel de producción. Esto es el corto plazo, estamos considerando acá como factor fijo, y ese factor fijo es exactamente el mismo a lo largo de cualquier nivel de producción que tengamos. Entonces se mantiene fija las cantidades que usamos de K y se mantiene fijo el precio de K. Entonces, si eso se mantiene fijo, fíjense, esto se representa como una recta horizontal paralela al eje de las abscisas a nivel del costo que tenga. Por el otro lado, los costos variables sí justamente cambian a medida que aumentamos el nivel de producto, es decir, vamos agregando unidades del factor variable y al precio que tenga ese factor, el precio sí lo consideramos siempre igual, a medida que agregamos unidades del factor variable, vamos viendo cómo el costo variable va creciendo. Fíjense que el comportamiento, el ritmo de crecimiento que tiene el costo variable es también atendiendo a la ley de los rendimientos decrecientes, en el sentido que hay un primer tramo en el que el costo variable va a tener una tasa de crecimiento, un ritmo de crecimiento que va a ser decreciente y luego va de un punto de inflexión, comienza a crecer ahora a tasa creciente. Entonces primero crece a tasa decreciente y luego crece a tasa creciente, teniendo aquí un punto de inflexión. Vamos a ver para qué sirve ese punto de inflexión en un poquito más, cuando veamos los medios y marginales. Pero nos falta una curva más, que es la curva total, es decir, los costos totales, esta curva que está como en un color un poquito más claro, un gris más claro, me indica que es la suma de estas dos funciones. Fíjense que la distancia, la diferencia que hay entre la función de costos fijos totales y costos variables totales, justamente son estas cantidades que tenemos de 10, digamos, la distancia que tenemos entre una y otra se va manteniendo a lo largo de toda la curva y va manteniendo esto de crecer primero a tasa decreciente y luego crecer a tasa creciente. Una vez que tenemos indicados los costos de la empresa y los podemos calcular a través de tablas en donde identifiquemos cuáles son los precios del factor fijo, el precio del factor variable, las unidades de factor fijo que vamos a utilizar y luego las cantidades de factor variable que vamos utilizando para cada nivel de producto, podemos obtener un gráfico de estas características. Ahora, esos valores de costos totales los complementamos a su vez con el concepto de costos medios. En el caso de los costos medios vamos a tener también la parte del costo fijo medio y la parte del costo variable medio. Y por supuesto también vamos a tener los costos marginales. Aquí quedan registradas entonces en la filmina cuáles son las formas de calcular cada uno. Es decir, el costo medio es dividir el costo total por el nivel de producción que se da en cada uno de estos niveles. ¿Sí? Si nosotros dividimos costo total por cada uno de los niveles de Q, vamos a ir obteniendo la forma del costo medio. ¿Sí? En este caso está graficada aquí como esta curva que está encima de todo, que dice costos totales medios. ¿Sí? Costos totales medios o costos medios, simplemente es esta función. Fíjense, esta función, ¿qué es lo que tiene? Tenemos primero una parte decreciente y luego una parte creciente, es decir, el costo está, la relación de costo medio en función al nivel de producto, me muestra un primer tramo en el cual la función decrece y un segundo tramo en el cual la función crece, respondiendo justamente a lo que comentábamos hace un ratito sobre la tasa de crecimiento de la función de costos totales. ¿Cómo es la función de costos fijos? La función de costos fijos medios ahora es dividir el nivel de costos fijos total con respecto al nivel de Q, es decir, al nivel de producción.
lo que tenemos aquí en el eje de las abscisas. Fíjense la forma que tiene costos fijos medios. ¿Se acuerdan? Costos fijos totales era una curva perfectamente horizontal, es decir, paralela al eje de las abscisas. En el caso de costos fijos medios no es así, porque vamos a ir dividiendo ese valor fijo por cada uno de los niveles de producto que va aumentando cada vez más. Por lo tanto, la función esta que está aquí, de un color gris más clarito, fíjense acá dice costo fijo medio, esta función, fíjense, comienza por un valor, ¿se acuerdan de 10? En el ejemplo que teníamos en el gráfico anterior, 10 para una unidad de producción, de nivel de producto, pero bueno, a medida que aumentamos el nivel de producto, esos 10 hay que irlos dividiendo por 2, por ejemplo aquí da 5, ¿sí? O por 3, que da más o menos 3,33, ¿sí? O por 4, o por 5, es decir, cada vez lo dividimos por un número más grande y eso hace que la curva de costos fijos medios se me haga cada vez más pequeña. Probablemente se va a hacer asintótica al eje de las abscisas en algún punto de esta curva. Vamos con la curva de costos variables medios. La curva de costos variables medios tomaría la curva de costos variables totales y lo vamos dividiendo por cada uno de los niveles de producto. ¿Sí? Costo variable total dividido Q, haría también un comportamiento como el siguiente. Fíjense, acá está la función de costos variables medios. Función de costos variables medios también tiene un tramo que es decreciente y luego tendrá un tramo que es creciente. En estos casos, entonces, la función de costos variables medios, lo que identificamos es que tiene este comportamiento, responde a este comportamiento que veíamos en la función de los totales. Ahora, con más claridad, vemos que primero decrece y luego crece. Muchas veces, tanto la función de costos variables medios como la función de costos medios, la vamos a leer en la bibliografía indicando que estamos hablando de curvas en forma de U. Es decir, curvas que al principio decrecen y luego crecen, ¿sí? Son curvas en forma de U. La curva que nos falta para completar toda esta tabla de funciones de costos es la curva de costos marginales. ¿Qué mide la curva de costos marginales? Mide el cambio o la variación que ocurre en los costos totales a medida que aumentamos el nivel de producción, a medida que cambiamos el nivel de producción. Aquí lo tenemos indicado con este signo de incremental de la función de costos totales con respecto a nivel de producto. Cuando conozcamos un poco más las derivadas, podríamos escribir esta ecuación también como la derivada del costo total respecto de Q. Entonces, simplemente aquí está hecha la anotación como en incrementos que no son continuos, ¿sí? Entonces, si usáramos los modelos continuos, podríamos poner la derivada del costo total con respecto. Tomando estos incrementos, ¿qué quiere decir? Que a medida que va cambiando el nivel de costos, aumentando el nivel de productos, vamos a ver que la función de costos marginales también tiene una forma de U. Va a comenzar en un primer tramo con un tramo decreciente y luego va a continuar con un tramo creciente. Es decir, también tiene una forma de U con la particularidad de que su tramo decreciente es como que un poco más corto, digamos, y luego comienza a crecer. Y tener esta parte ascendente de la función, ¿sí? Las funciones de costos marginales tienen la particularidad que se igualan a los costos medios en los puntos mínimos, es decir, la función de costo marginal corta al costo total medio, ¿sí? O al costo medio en su punto mínimo, y a su vez el costo marginal corta a la función de costo variable medio también en su mínimo. Lo que no se aprecia muy claramente acá en el gráfico, ya lo vamos a ver en otro gráfico que está sacado de otra bibliografía. Este es el gráfico que está en el libro de Miller. Entonces, microeconomía de Miller Miners, aquí podríamos observar de algún punto que se cortan tanto costo variable medio como costo total medio con la función de costos marginales. Ya vamos a ver que en realidad corta en su punto mínimo a ambas funciones. Veamos aquí. Aquí tenemos, este gráfico está sacado del libro de Delfino y trabaja los dos gráficos juntos, ¿sí? Por eso me interesaba mostrárselos a los dos gráficos, tomando los valores, por un lado, totales, el gráfico de costos totales
fijos, costos variables totales y costos totales, y por el otro lado el gráfico de los costos medios y marginales, es decir, el fijo medio, el variable medio, el total medio y el costo marginal. Primera advertencia entonces, siempre que hagamos gráficos o representemos gráficamente estas funciones, siempre tenemos que representarlas en cuadrantes distintos, es decir, no podemos hacer una representación y la otra superpuestas, porque fíjense que las escalas de valores son muy distintas. Entonces, esto estamos hablando de costos totales, y aquí estamos hablando de costos unitarios, ¿sí? Entonces, estos son pesos totales y estos son pesos por unidad. Entonces, en definitiva, las escalas son muy diferentes. Por un lado, se grafican, se representan gráficamente los valores totales. Fíjense, en este primero está el costo fijo total, aquí perfectamente horizontal, el costo variable, que crece a tasa decreciente y luego crece a tasa creciente, el costo total, que es la suma de estos dos, y vemos que la diferencia entre, por ejemplo, 450 y 350, aquí entre el punto A y el punto B, son estos 100 que representan el costo fijo. Entonces, en este primer gráfico tenemos el costo variable, fijo y totales, y aquí tenemos los medios o los costos unitarios. Entonces, fíjense que para el mismo nivel de producto, las formas de las funciones tienen algún punto de relación, es decir, vamos a identificar algunos puntos de relación en el cual vamos viendo cómo se comporta la función de cada una de las medias o marginal respecto a los totales. Partimos de la función de costos fijos medios, esta que está aquí abajo, ¿sí? Que es bien interesante identificar que la función de costos fijos totales, habíamos dicho que era perfectamente horizontal, la de costos fijos medios comienza aquí arriba, ¿sí? Partiendo del valor que sería, por ejemplo, aquí arriba sería un poco más arriba, ¿no? No está en el gráfico, pero sería como 100, digamos, ¿sí? Fíjense la escala, acá estamos 100 aquí abajito y acá 100 no se alcanza a registrar en este eje, acá tenemos un valor, por ejemplo, como 8. Entonces, como para que identifiquen la diferencia de escala. Bueno, si referenciáramos el 100 con respecto a 0, estaría como por acá arriba, luego comienza a descender a medida que aumentamos el nivel de producto. Si ustedes tuvieran los datos de la tabla, podrían ver cómo podríamos calcular este valor, pero graficándolo vamos a llegar haciendo esta curva que es convexa con respecto al origen, que representa los costos fijos medios. Yendo ahora a los costos variables, observamos entonces que los costos variables podríamos decir que crece a tasa decreciente hasta este punto y luego crece a tasa creciente. Entonces podríamos pensar que la función de costos variables en este punto tiene esta forma que va decreciendo hasta que llega a un punto mínimo y luego va decreciendo, ¿sí? Entonces vuelve a crecer, perdón. Entonces aquí se observa esta forma de U que tenemos aquí, la función de costos variables medios, y lo mismo ocurre con la función de costos totales medios. Es interesante identificar que, si bien los costos totales y variables totales son paralelas en este gráfico comienzan ambas descendiendo y luego ascienden, pero fíjense que al final costo total y costo variable medio están cada vez más cerca, porque la diferencia de estos 100 dividido la cantidad de unidades que aumenta, se hace cada vez menos. La función de costos marginales, entonces, también tiene esta forma de U, descendiendo al principio y luego comienza a ascender, fíjense, comienza a ser cada vez más alta y corta al mínimo de variable medio y al mínimo de total medio. Con los cálculos, en los ejercicios, ustedes van a poder ver con precisión cómo obtener estos puntos mínimos, estos puntos de igualación entre uno y otro, y identificar cómo es ese comportamiento. Por último, quiero rescatar algunos aspectos que tienen que ver con la relación que tiene la teoría de los costos en el corto plazo y la teoría de la producción también en el corto plazo.
Aquí, en el libro de Delfino, también hay un gráfico que me parece interesante rescatar, por eso se lo pongo aquí, simplemente como para que lo observen, a cuál es el comportamiento. Y fíjense que lo que se hizo aquí fue pensar en un efecto espejo entre una función y la otra. Aquí, en el gráfico que está sobre la derecha, se grafica el nivel de producción, ¿sí? Entonces, en nivel de producción decimos que tenemos las unidades de producto en relación a las unidades de factor variable. Entonces, si representamos unidades de producto con respecto a unidades de factor variable, si ustedes se acuerdan de otros videos, teníamos esta como la función de producto total, ¿sí? Q, la función de producto total, que con la ley de los rendimientos decrecientes, si ustedes se acuerdan, primero esta curva crecía a tasa creciente y luego un punto de inflexión crecía a tasa decreciente, inclusive en algún punto llegábamos a un máximo y podía ser descendente, ¿sí? Esta era la función de producto total. Si nosotros pusiéramos como un efecto espejo, es decir, damos vuelta a los ejes, y mostráramos a la inversa, acá mostramos nivel de producto o nivel de costos, por ejemplo, y acá, o valores de costos por unidad de tiempo, y aquí tomamos el nivel de los costos variables, ¿sí? Si nosotros invirtiéramos esa curva, ¿sí? Nivel de Q y nivel de costos, ¿sí? Como si usáramos un espejo, lo que veríamos es que lo giramos, ¿sí? Lo giramos así hacia abajo. Entonces veríamos que aquí en este primer tramo, la curva de costos variables está creciendo, pero crece a tasa decreciente, y luego en este segundo tramo sigue creciendo, pero ahora cada vez más creciente y se va hacia arriba, ¿sí? Esta curva continuaría en algún punto creciendo, siempre creciendo. Por lo tanto, este efecto de espejo, esto girar el gráfico, entonces rotarlo, me podría dar una imagen de cómo son opuestas, digamos, estas funciones, y de alguna manera representan situaciones opuestas de una empresa. Por un lado, lo que se produce, por el otro lado, los costos de lo que se produce. Y cómo funciona la ley de los rendimientos decrecientes en cada uno de esos casos. Fíjense acá. También rescate este gráfico del libro de Delfino, en el cual muestra las formas de las curvas de productos medios y de costos medios. Aquí a la derecha tenemos las funciones de costos y aquí a la izquierda las funciones de producto. Y fíjense el comportamiento, las curvas de costos, aquí se observa un poquito más estas formas de U que yo les contaba. Y entonces, acá en el gráfico de la derecha tenemos el nivel de costos por unidad y el nivel de producto, y en este gráfico observamos que está aquí la función de costos variables medios y aquí la función de costos marginales. Acá se observa con mucha más claridad cómo la función de costos marginales corta en el mínimo de la función de costos variables medios, es decir, se iguala costo marginal y costo variable medio en este punto en un nivel de producto en el cual el costo variable medio se encuentra en el mínimo de esa función, que es una función cuadrática. Cuando conozcamos un poquito más de derivadas, vamos a poder calcular la derivada primera y derivada segunda para encontrar este mínimo, pero en principio identifiquémoslo gráficamente al menos, de que al ser una curva de U, esta corta se igualan en su punto mínimo. Fíjense que en un primer tramo tenemos que el costo variable medio está por encima del costo marginal, y luego de que estas se igualan, tenemos que el costo marginal pasa a ser más alto que el costo variable medio, ¿sí? Fíjense que lo mismo ocurría en el nivel de producto, es decir, cuando hablábamos de producto en esta misma empresa, supongamos. Acá en el gráfico de la izquierda tenemos el nivel de producto medio, es esta función que está acá, este es el producto medio del factor variable, y este es el producto marginal del factor variable, es decir, acá graficamos los niveles de producto por unidad contra unidad del factor variable, es decir, en el eje de las abscisas, acá ya no tenemos nivel de producción como tenemos acá, sino que tenemos unidades de factor variable. Pero lo que importa ahora es la forma del gráfico. Lo que quiero es que ustedes rescaten la forma del gráfico. ¿Por qué? Porque se comportan más o menos de manera similar. Fíjense, el nivel de producto medio primero crece y luego decrece. Aquí teníamos que el costo decrece y luego crece.
Por el lado de los marginales también, el marginal crece y luego decrece, y este también decrece y luego crece. ¿Qué ocurre con el nivel de producto? El nivel de producto marginal y el nivel de producto medio se encuentran en este punto donde el medio iguala al marginal. Entonces, nuevamente, estos se encuentran en este punto en donde el producto medio es máximo. Producto marginal corta a la función de producto medio en este punto A, que es el máximo, ¿sí? Para este nivel de unidad de factor variable que usamos. Entonces, el punto A representa el máximo de producto medio, el punto B representa el mínimo de costo variable medio. Entonces, fíjense cómo se parecen estas nuevamente, si yo las pusiera en espejo a estas funciones, cómo se parece el comportamiento de unas y otras. En este caso, marginal está por encima del medio, y luego del punto A, medio está por encima del marginal. Exactamente el comportamiento inverso, recíproco al espejo, que ocurre con los costos, ocurre con el nivel de producto. Son datos que desde el punto de vista gráfico a veces es bastante sencillo recordarlos y tenerlos en cuenta para cuando ustedes resuelven ejercicios prácticos en el cual hacen sus cálculos, puedan verificar de alguna manera de que el cálculo les está dando bien en función a cómo debiera comportarse la función, cómo debiera comportarse la curva. Finalmente, les dejo aquí entonces, en las ecuaciones, ¿por qué se da esta relación, digamos, de la inversa entre los costos y productos? Fíjense, por ejemplo, la relación esta que decíamos de costo medio y producto medio, si nosotros recordaran, por ejemplo, la definición del costo variable total que veíamos al principio, donde decíamos que el costo variable total era, lo obteníamos multiplicando las unidades del factor variable L por su precio, W es el precio de L. Entonces, decíamos que el costo medio yo lo podría calcular dividiendo esto dividido Q, es decir, W por L dividido Q. Ahora, L dividido Q, esta parte, L sobre Q, es la inversa de producto medio. ¿Cómo calculábamos producto medio? Producto medio lo calculamos Q sobre L, ¿sí? La cantidad de producto dividido las unidades de factor variable. Q sobre L es producto medio. Entonces, si hacemos L sobre Q, es lo mismo que hacer 1 sobre producto medio. Es la inversa del producto medio. Por lo tanto, el costo medio es la inversa del producto medio multiplicado por el precio del factor variable. Por el lado de costo marginal y producto marginal, tenemos una demostración más o menos similar. Es decir, si nosotros identificamos que la variación en el costo total es para el corto plazo, cuando estamos hablando de corto plazo, es igual a la variación en los costos variables, el costo fijo se mantiene fijo, entonces yo digo, bueno, cuando cambia un costo total, cambia cuando cambian los costos variables. Entonces, una representación de variación en el costo total se puede representar exactamente por la variación en los costos variables. No hace falta que estén los costos fijos, son fijos. Y por lo tanto, el cambio en el costo variable yo lo podría representar también como la parte del costo variable que está integrado por el precio del factor variable, más los cambios en las unidades del factor variable. El precio es fijo, pero lo que cambian son las unidades. Entonces, cambio en costo variable es lo mismo que salario por cambio en el factor que utilizamos. Entonces, ¿cómo diríamos que es el costo marginal? ¿Sí? El costo marginal, en definitiva, es la variación de costos totales, ¿sí? A medida que vamos agregando las unidades de nivel de producto. Entonces, el costo marginal sería cómo dividir este cambio en el costo total, que lo vamos a escribir como W por delta L, dividido el cambio en el nivel de Q. ¿Sí? Entonces sería el cambio en el costo total sobre el cambio a nivel de Q, ese sería costo marginal. Ahora, si identificamos que delta L sobre delta Q lo podríamos invertir, ¿sí? Para poder identificar que estamos hablando de delta Q sobre delta L, que es la definición de producto marginal, ¿sí? El cambio en el nivel de producto a medida que agregamos unidad del factor variable, esa es nuestra definición de unidad de producto marginal.
Por lo tanto, nuevamente, delta Q sobre delta L, delta L sobre delta Q es la inversa del producto marginal, y podríamos decir entonces que costo marginal es igual a las unidades de salario multiplicado por 1 sobre el nivel de producto marginal. Ahí tenían un poco desde las ecuaciones esta relación que es perfectamente simétrica, digámosle así, entre los costos y el nivel de producto. ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido útil esta explicación de los aspectos de costos y sobre todo tengan en cuenta identificar estos primeros conceptos que hablábamos aquí, que es el concepto de costo de oportunidad, que es bien importante desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como costos en economía, porque después lo vamos a utilizar muy detalladamente en la segunda parte de esta materia cuando veamos los mercados en el producto. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Saludos.